Buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia, en primer lugar. Bienvenidos a esta segunda jornada REC aquí en Madrid. Hace un año, justo un año, el día 4 de abril del año pasado, 2016, estábamos en esta sede que por lo veo que ha sido reformada. Es un auténtico lujo. Por lo tanto, aprovecho este comentario inicial para agradecer a la Fundación Ramón Areces que nos ceda sus instalaciones, porque la verdad que son extraordinarias. Yo en pocos sitios estoy, ¿verdad, Antonio?, en un marco tan distinguido y tan apropiado y tan brillante como este. Bien, segundo año de jornada REC aquí en Madrid. Hemos hecho muchas jornadas REC a lo largo de estos 2 años en la geografía española, pero en Madrid hacemos un poco el acto central. El año pasado fue un acto más dirigido a la divulgación de la figura de experto contable. Este año vamos más a lo que es el desarrollo de la profesión. Yo creo que la fase de divulgación la podemos ir dando un poco por superada y tenemos que ya entrar en lo que es el futuro de la profesión contable, que tiene ante sí, como todos sabemos, retos muy importantes. Tenemos una jornada, como creo que habéis visto ya en el programa, interesante y densa. Interesante y la verdad con un contenido que yo creo que va a ser de la utilidad de todos los que estamos aquí. La densidad de la jornada nos lleva a tratar de no acumular retrasos. Todos sabemos lo que pasa con las jornadas, con los congresos. Voy a tratar en esta primera intervención de ser breve. Luego cederé la palabra a mi compañero Antonio Fornieles, quien hará una exposición más larga de lo que hemos sido y de lo que queremos ser en el futuro. Por lo tanto, para no repetir mensajes, mi intervención inicial, más allá de la bienvenida que estoy haciendo, un par de mensajes más y cederé la palabra a Antonio. Bien, cuando empezó este proyecto hace 2 años, la verdad es que creo que se le puede llamar acierto el acuerdo entre las 2 corporaciones profesionales de llevar a cabo el desarrollo de esta figura, de este proyecto de experto contable, de hacerlo de forma conjunta. Fue un acierto. Los hechos lo demuestran, en mi opinión, y además yo creo que hubiera sido imposible que esta figura haya arrancado si no hubiera sido por el acuerdo de las 2 corporaciones. Un escenario distinto a este hubiera sido seguramente la creación de figuras distintas, en fin, no sé qué hubiera. Desde luego, el éxito que de momento, modestamente puedo decir que vamos alcanzando, no hubiera sido posible sin esta alianza tan interesante. Estamos tratando de cubrir un vacío. Esto fue un término que usé el año pasado. El presidente de la Orden de Expertos Contables franceses, Philippe Arrou, aquí presente, me recogió el término. Es verdad, en España había un vacío. Quizás es un poco presuntuoso decir que el vacío ya no existe. Estamos empezando, ¿no? Aún no lo hemos llenado, pero para llenar este vacío había sin duda alguna que iniciar a dar los pasos que estamos dando en estos 2 años. Queda mucho por hacer. Estamos ante experiencias internacionales de figuras de expertos contables de décadas de antigüedad y de décadas de recorrido. Por lo tanto, hemos de ser pacientes, pero a su vez trabajar y reconocer que tenemos un reto importante, un reto que yo creo que está recogido y entendido como tal por la profesión. Decía anteriormente que en este año hemos recorrido la geografía española, no a petición nuestra, sino a demanda de nuestros compañeros. Hemos estado en Vigo, Coruña, Oviedo, en Barcelona, País Vasco, Aragón, Andalucía, y no porque hayamos pedido ir, sino porque los profesionales nos piden que vayamos a explicarles el proyecto y hacernos suyas sus inquietudes también, hacer nuestras sus inquietudes. Por lo tanto, en eso estamos. Decía anteriormente que para mí ha sido un acierto que este proyecto se haya llevado a cabo conjuntamente por las 2 corporaciones. Lo digo con toda claridad y además con el convencimiento que me lleva el haber estado trabajando y seguir trabajando durante estos 2 años con nuestros compañeros de Instituto de Censores. Yo provengo de la parte de Consejo de Economistas, Antonio, como bien se sabe, del Instituto de Censores, Juzgado de Cuentas. En este acuerdo de colaboración se establecieron unas bases de funcionamiento, de gobernanza interno, que nos ha llevado pues, a trabajar conjuntamente. Somos 2 corporaciones distintas. Con el tiempo esta diferencia no ha sido un inconveniente, sino todo lo contrario. Ha sido una fuente de suma, una fuente de suma de puntos de vista y una suma de
inquietudes y una suma de enfoques distintos que fortalecen, que, al contrario, que no debilitan, fortalecen. Bueno, en este plan de gobernanza tenemos un consejo directivo paritario entre las dos corporaciones y una presidencia rotatoria. En principio, el mandato del consejo directivo es de 2 años y la presidencia rotatoria es cada 2. Empezó nuestra andadura nuestro respetado y querido Oriol Amat. A los pocos meses me hice cargo yo de la presidencia por la parte de economistas. Bueno, pues han concluido ahora los 2 años y entonces tengo el placer, ¿no?, de informar que, fruto de este acuerdo, pues la presidencia del REC, del Registro de Expertos Contables de las Corporaciones, la asume la persona que está a mi izquierda, Antonio Fornieles. Bueno, yo no voy a querer hacer aquí mucha loa de Antonio porque me reñirá luego. Antonio es una persona, en fin, que cuando hago unas cosas me riñe y hace bien en hacerlo, ¿no? Pero yo, sin que esto suene a autobombo mutuo, yo no quiero dejar de decir, ¿no?, que yo de Antonio, en estos tiempos de trabajo que he tenido la ocasión de compartir con él, pues aprecio en él muchas cosas, pero entre ellas su seriedad, su profesionalidad, su gusto por las cosas bien hechas y su compañerismo, Antonio. Así que esto es lo que quiero decir públicamente, Antonio, y poco más. Como estamos aquí al lado del Estado Mayor de la Defensa, voy a aprovechar la cercanía a los militares para decirte militarmente que quedo a tus órdenes, disciplinadamente. Me quedo como vicepresidente, que no estoy en estado de despedida, sino que como el acuerdo que hemos dicho, pues se produce esta rotación y seguiremos con el mismo empuje, seguro, Antonio. Yo únicamente, en mis breves minutos de intervención, decir que hemos empezado este proyecto, este camino del experto contable de la única forma que podíamos, que era desde la profesión. Desde luego, me refería antes al presidente de la Orden de Expertos Contables de Francia. Francia tiene un modelo, como en otros países, de regulación pública, de profesión protegida por el Estado, consecuencia de la tradición de décadas que empezó de esta manera. Es imposible que en España tuviéramos un enfoque similar, naciendo ahora nuestro registro de expertos contables. Por lo tanto, hemos dado el enfoque al proyecto de la única forma que podíamos, que era desde la profesión, desde el acuerdo entre las corporaciones que representamos a la contabilidad y auditoría de nuestro país. Y en ello estamos, en autorregularnos, en querer ser la profesión la que marque el camino de nuestra profesión, sin perjuicio quizás, no sé si esto será posible o no, pero quiero anunciarlo, aunque solo sea de forma, insisto, enunciativa, que en algún momento, pues quizás a nivel institucional, nuestro proyecto sea reconocido también a nivel público y, por qué no, podamos tener en algún momento alguna asignación de responsabilidades, siempre y cuando ello no suponga la pérdida de enfoque de autorregulación que pensamos que es el enfoque que debemos de tener como piedra angular. Estuve hace unas semanas en Portugal con representantes de la Orden de Contabilistas Certificados y hoy en Portugal tienen este perfil, tienen un perfil de organización privada, autorregulada, pero con asignación de responsabilidades atribuidas desde la Administración. Bueno, yo creo que este es un enfoque que ojalá se pueda llegar. No depende de nosotros, evidentemente, pero cuanto más fuertes seamos, cuanto mejor hagamos las cosas, cuantos más convencidos estemos de la profesión que este proyecto es necesario, más fuertes seremos y, consecuentemente, de mayor utilidad será el proyecto. Iba a decir que voy a hablar poco, he hablado demasiado ya, Antonio. Te cedo la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Buenos días a todos. Voy a empezar por unos encargos que me han hecho desde el punto de vista de la logística de la jornada, muy rápidos. Esta jornada, por primera vez, se está retransmitiendo en directo. Saludo también a las personas que están siguiéndonos en directo a través de las cuentas de Facebook y de Twitter. Entonces, eso tiene algunas implicaciones logísticas al efecto de las preguntas. De manera que para los coloquios, las preguntas que se van a hacer después de las mesas que vamos a tener a lo largo de la mañana, pues en las carpetas que se les han repartido cuentan ustedes con unas hojas para poder plantear las preguntas que tienen que entregar a las azafatas. Las preguntas de las personas que nos siguen en streaming, creo que es como se dice, pues nos las van transmitiendo y las podremos
desgraciadamente la jornada muy ajustada, pero confío en que alguna de ellas la podremos transmitir a los respectivos ponentes, ¿no? Muy rápido, en las carpetas que se les han entregado, tienen ustedes aparte, lógicamente, de la agenda de la jornada, pues el folleto actual de presentación del registro, las áreas de trabajo, que ya es una de la profesión, que ya se preparó el año pasado, y tienen además una traducción del estudio que ha preparado ACA sobre el futuro de la profesión, que es objeto de una de las mesas de presentación. Y superado esta parte logística, pues también entro yo en el capítulo de agradecimientos. En primer lugar, pues lógicamente me uno a Paco para agradecer a la Fundación Ramón Areces su deferencia de acogernos en esta sala, que como bien ha dicho Paco, este año todavía está mejor que el año pasado. Son unas instalaciones magníficas, pero este año se caben mejor, ¿no? Y es obligado, tengo que empezar dando las gracias también a Paco. La verdad es que, bueno, vamos coordinados hasta en el traje, he visto esta mañana. O sea, que todo, para que se vea que todo es una línea de continuidad en el trabajo que estamos haciendo. Y lo que tengo que decir a Paco, también con Oriol, que lo ha mencionado Paco, que fue el primer presidente del REC y que luego ha cogido el camino de otras tareas para él importantes, pero he de decir que en todo momento ha sido absolutamente fácil trabajar en estos 2 años con el equipo del Consejo General de Economistas, liderado por Paco y el resto de compañeros con los que hemos tenido la oportunidad de lanzar el desarrollo del registro de expertos contables. Paco, como ya se ve, es una persona afable, pero para mí lo que tiene es que siempre mira hacia adelante, y eso creo que es muy importante para construir cosas. Entonces, él siempre está buscando soluciones a los problemas y gracias a esa manera de enfocar las cosas, pues yo creo que hemos dado pasos importantes durante estos 2 años en la fundamentación, en el asentamiento del registro de expertos contables. Se ha consolidado el sistema de acreditación, se han validado los sistemas de formación profesional continuada en cada una de las corporaciones profesionales que soportan el registro de expertos contables. Se han hecho ya 2 ediciones del examen de acceso a la profesión y también hemos empezado a dar pasos en una dirección que a mí me parece de las más relevantes, que es el dotar a los profesionales que forman parte del registro de expertos contables de las herramientas necesarias para poder ayudar a sus clientes. La primera, que ya se verá su publicación dentro de poco, es una guía de actuación profesional en el ámbito de la valoración de empresas, y esto además pues irá acompañado de la formación correspondiente para asegurar que damos un salto cualitativo en el tipo de servicios que somos capaces de ofrecer a nuestros clientes, a las empresas con las que trabajamos. En este sentido, pues luego iremos desarrollando, ya está también en camino, una guía en relación a las transacciones corporativas y, bueno, pues yo creo que la mejor manera es, siguiendo la relación, el catálogo de áreas de trabajo del experto contable, pues se podrá entender que esa es la dirección que pretendemos tomar, siempre atendiendo a la mayor necesidad y a las demandas de las empresas, que eso es de lo que se trata de hacer. Pues como digo, estas actuaciones son ejemplos concretos de los logros que ya se han alcanzado en estos 2 años y que hacen que hoy seamos un colectivo de casi ya 3.300 profesionales dentro del registro de expertos contables. Yo creo que ya es una masa crítica suficiente como para poder decir aquí estamos y seguir avanzando frente a instituciones públicas y la sociedad en general en explicar la importancia de nuestra profesión. A futuro, una vez que se produce este alto en el camino que estaba comentando de la transmisión, de la rotación de la presidencia, pues la verdad es que tenemos nuestro plan estratégico, de manera que las cosas no deben cambiar de manera sustancial porque
como digo, las líneas directrices de lo que estamos intentando hacer pues ya están establecidas y en ese camino es en el que nosotros, en ese rumbo es en el que vamos a seguir progresando a lo largo de los dos próximos años. Voy a permitirme también hacer, ya que acabando el capítulo de agradecimientos, el agradecimiento al equipo tanto del Consejo General de Economistas como del registro, del Instituto de Censores, que la verdad es que quitándose las horas de no sé dónde nos está ayudando a avanzar de manera decidida en el asentamiento del registro y yo creo que es importante reconocer hoy aquí, están casi todos aquí, la labor que nos están ayudando a hacer. Y entro un poco en la exposición, aunque vamos, como siempre, justos de tiempo. El registro en su momento inicial nació con la vocación de divulgar y prestigiar la profesión de experto contable. En nuestras reflexiones posteriores lo que vimos es que realmente la manera de alcanzar el prestigio que ya tiene la profesión en otros muchos países pues era haciéndonos relevantes, haciendo cosas útiles para las empresas para las que trabajamos. Yo creo que hoy en día la difusión de la profesión, que es absolutamente incontestable en todo el mundo, ha llegado a tal punto porque hay una idea general de que el número o la existencia de profesionales contables cualificados y rigurosos está ligado a la prosperidad de los países. Y esto es tan así que hay países, sobre todo en el ámbito de los países menos desarrollados, que están promoviendo incluso con medidas fiscales incentivos para retornar a profesionales del ámbito contable financiero a sus países, porque saben que prosperidad y existencia de profesionales contables es una cosa que van juntas, ¿no? En este sentido, nosotros, desde el primer momento, tomamos ese camino de ser útiles y de esa manera también pues, cumplir la función de interés público que como profesión tenemos de apoyar el desarrollo económico de la sociedad en la que desarrollamos nuestra tarea. ¿Qué entorno nos hemos encontrado? Pues no hace falta extenderse mucho para saber que ya hace casi 10 años, depende de cómo se compute, ¿no? Pero casi 10 años que entramos en una de las crisis económicas, algunos dicen que ya estamos saliendo de ella, en algunos países más que en otros, más importante que ha habido en los últimos 70 o 80 años, depende cómo se cuente, ¿no? Y además eso ha ido aderezado por una evolución en el ámbito del comercio internacional de una globalización sin precedentes y, por si faltaba algún elemento, pues por una transformación tecnológica que ha hecho que todas las empresas se vean afectadas de manera muy radical. Muy especialmente las pymes, ¿no? Porque las pymes son el núcleo de 90 y tantos % del tejido empresarial de cada país. Eso ocurre así en Europa y de manera mucho más clara incluso en España, ¿no? En Europa se computan alrededor de 23 millones de pequeñas y medianas empresas. En nuestro país, del último censo que yo tenía disponible, que es a finales del año 2015, de las aproximadamente 3,2 millones de empresas, pues solo hay 139.000 que tengan más de 10 empleados. Eso implica que las pymes son el núcleo de nuestras empresas. De hecho, acumulan, en el caso europeo, 2/3 de la fuerza de trabajo y en el caso de España casi 3/4 partes de la fuerza de trabajo. Pues bien, este panorama que nos hemos encontrado, del cual podríamos hablar durante mucho tiempo, no tenemos ese tiempo aquí, pues ha influido de manera notoria en las empresas, pero desde luego incluso en el panorama político, ¿no? No hace falta ahora extenderse sobre las cosas que estamos viendo en el último año y medio, con decisiones que son, desde el punto de vista de la racionalidad económica, difíciles de entender, ¿no? Y que están haciendo que incluso
se estén cuestionando paradigmas que hasta ahora eran incuestionables, como la globalización, el comercio internacional, ¿no? Con voces que llaman al proteccionismo. Yo pienso que eso, con independencia de que ya ha ocurrido en otro momento de la historia, pues tendrá un recorrido limitado, porque las palancas que hacen que el comercio sea internacional no van a desaparecer, ¿no? Y por encima de todo eso, pues lo que es el tema de nuestra jornada hoy, la era digital, que es asunto de debate permanente en todos los ámbitos y que, por supuesto, pues es una fuerza que algunos dicen que será más importante que la revolución industrial, ¿no? En este contexto, ¿qué es lo que el REG quiere hacer? Pues simplemente ayudar a las empresas a que superen sus retos tradicionales de tamaño y de acceso a la financiación, favoreciendo su internacionalización, su capacidad de competir en el entorno global, su encaje en los nuevos modelos de negocio que se van a imponer como consecuencia de la transformación tecnológica y, por supuesto, ayudándoles a acceder a la financiación que es necesaria para superar todos estos retos. En internacionalización, yo creo que hemos visto en los últimos años de crisis, grandes éxitos en las empresas españolas, incluidas las medianas, que nos hacen pensar que estamos progresando. Sin embargo, también parece claro que queda mucho por hacer. De esos 3.200.000 empresas que comentaba antes que constituyen el stock de empresas a final del año 2015, apenas el 3,1% eran empresas exportadoras. Y de hecho, más del 52% de las exportaciones que se realizan, pues lo hacen empresas que tienen más de 250 trabajadores. Y, sin embargo, pues hay una oportunidad, porque si algo está ocurriendo en este momento es que a futuro las empresas pequeñas y medianas tienen, gracias a la evolución tecnológica, la capacidad de acceder al mercado como nunca lo habían hecho hasta ahora. Uno, porque las propias plataformas digitales que están poniéndose en marcha ya encauzan más del 12% del comercio internacional. Me refiero a los Amazon, Alibaba, eBay, incluso Facebook, etcétera. Hay una estimación de que eso ya representa el 12% del comercio internacional. Y, por otro lado, porque las herramientas tecnológicas están permitiendo, en muchos casos, a las empresas de menor tamaño competir en pie de igualdad con las compañías de mayor tamaño. Ahí estamos nosotros. Lo digo porque siempre en todos los catálogos de qué es lo que debe hacer una empresa para internacionalizarse, una de las primeras requerimientos es el profesionalizarse. Y el profesionalizarse, entre otras cuestiones, incluye el contar con los mejores profesionales, que tenemos que ayudar a las empresas que están enfocándose en el mercado internacional, pues a superar las barreras regulatorias, operativas y de financiación que requiere el tener éxito en todo ese ámbito. En el ámbito de la transformación digital, que es una cuestión siempre, bueno, ya habéis visto que no hemos podido sustraernos al tema de moda, ¿no? Que es siempre un tema que parece que tiene que ver con la tecnología y, sin embargo, en absoluto es así. Apenas la semana pasada, tuve la oportunidad de escuchar en Madrid a uno de los gurús del tema, del asunto de la transformación digital, David Rogers, que es un profesor de la Universidad de Columbia que ha escrito largo y tendido sobre el asunto. Y lo primero que dice David Rogers cuando está hablando sobre ello es que esto no es un asunto de tecnología, o no es solo un asunto de tecnología. Lo que dice es él define el problema de la siguiente manera, y me parece bastante acertado. Lo que dice el profesor Rogers es que el reto para las empresas, y yo añado para los profesionales o para las profesiones, que nacieron antes de Internet, es cómo adaptarse para seguir creciendo en este nuevo contexto de evolución digital. Ese es en qué consiste la transformación
tecnológica. De manera que en lo fundamental esa transformación digital es un asunto de los que nosotros sabemos, de liderazgo, de mentalidad estratégica, de cambio organizativo, de innovación, por supuesto. En definitiva, de continuar siendo relevantes para nuestros clientes, para las empresas, tomando lo mejor de las nuevas tecnologías para hacerlo de una manera más eficiente, ajustar los costes de transformación, mejorar la calidad de los productos y servicios y, en resumen, seguir construyendo valor en un entorno claramente diferente. En este entorno, si hay algo que de verdad ha cambiado, y es de lo que estamos oyendo hablar todos cada día, es lo que se llama ahora el Big Data, ¿no? Y si de algo sabemos nosotros, los profesionales contables financieros, es de análisis y gestión de datos. De manera que en todos estos campos, de nuevo, creo que nosotros tenemos mucho que aportar. Y el campo de la financiación, bueno, este es un reto siempre de todas las empresas, pero por supuesto que decir de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Hay múltiples estudios que así lo ponen en evidencia. Manejaba para preparar esta intervención un estudio de la Confederación Española de las Sociedades de Garantía Recíproca, donde se listaban los principales obstáculos que las pymes tienen para acceder a la financiación, y más o menos en un estudio que es reciente, de septiembre del año pasado, pues hablaba que el 49% de las empresas consideran que un obstáculo son las garantías que se les exigen para acceder a la financiación. El otro es el coste, cosa que llama la atención en estos momentos. Pero uno que llama mi atención, que también lo mencionan un número importante de empresas, es la dificultad de interacción, de diálogo con los proveedores de financiación, porque hablan, las entidades financieras no comprenden adecuadamente mi negocio. De manera que, leyendo estos estudios, al final se ve que las pymes destinan la mayor parte de su financiación, están enfocadas en el día a día, que es lo que les toca superar, en el circulante, la financiación del circulante, así lo reconocen el 75% de las empresas, según este estudio que mencionaba. Todas reconocen que no se trata tanto de un problema de disponibilidad de la financiación necesaria en el mercado, pero mencionan como obstáculos, barreras de acceso a la financiación, las garantías y el propio coste de la financiación. Creo que en todas y cada una de estas facetas nosotros podemos ayudar, pero sobre todo en el diálogo, en la interacción entre proveedores de financiación y empresas, de manera que las empresas, sobre todo las que más necesidades de financiación tienen, que son las mejores, las que exportan y las que innovan, así se reconoce en el estudio, esas son las que normalmente tienen necesidades de financiación muy superiores a la media, normalmente del doble. Todo esto es donde nosotros podemos aportar. Esta preocupación del acceso es permanente y demuestra la reciente anteproyecto de ley que ahora está sujeto a consulta de la segunda edición de MiFID sobre instrumentos financieros y la salvaguarda de instrumentos financieros y fondos de clientes, y con diferentes obligaciones respecto a las garantías que las entidades deben facilitar a los clientes, pues introduce también un nuevo mecanismo para favorecer el acceso de las pymes al mercado de capitales, entendiendo que siempre están en desventaja respecto a las entidades mayores porque tienen más difícil de asumir los costes que ello conlleva y están promoviendo o están encauzando la creación del mercado de pymes en expansión. Repito, aquí nuestra tarea es favorecer esa interlocución. Bueno, pues bien, en todo este contexto es donde, todo este contexto que acabo de describir en esas tres grandes líneas, crisis, financiación, digitalización, mercados globales, es donde se han hecho más necesarias determinados servicios que hasta ahora normalmente eran propios de las empresas de mayor tamaño. Y estamos viendo cómo hay una demanda creciente para servicios que normalmente no eran tan habituales en las empresas, en las pymes, como son las transacciones corporativas, la valoración de negocios,
incluso las emisiones de capital y de deuda, modelos de crecimiento internacional, racionalización operativa, en fin, todo esto son algunos de los servicios que recuerdo ahora el catálogo de nuestros servicios que ya el año pasado publicamos y que ahora sigue teniendo relevancia porque es donde nosotros queremos enfocarnos. Y en todo esto, ¿qué hacemos los profesionales? Bueno, y voy a ir empezando a concluir. Por un lado, no nos queda más remedio que, al igual que hacen las empresas, adaptarnos. De nuevo, aquí hay muchos estudios, unos más positivos, otros más negativos, pero aproximadamente se reflejaba en un estudio de la Universidad de Harvard del año 2013, en una década, es decir, sería más o menos para la mitad de la próxima década, la mitad de las profesiones se verán fuertemente afectadas o se sufrirán pérdidas como consecuencia de la digitalización. Y en el tope de esa lista están las profesiones de contable y de auditor. ¿Y ello por qué? Pues porque muchas de las tareas que realizamos van a ser automatizadas. Si algo tiene este estudio es que probablemente ha quedado desfasado. Digo que las cosas van a mayor velocidad todavía de las que se prevía en ese propio estudio, que es de los profesores Frey y Osborne. De manera que yo creo que todos tenemos que prepararnos para asumir que tenemos que reinventarnos y dar paso a funciones de mayor valor añadido. Porque la buena noticia es que lo que se automatiza son las funciones de menos valor añadido. Entonces, yo creo que es inevitable que vamos a tener que cambiar y además lo vamos a tener que hacer al ritmo que hoy se hacen estas cosas, porque estamos viendo todos los días cómo la transformación digital crea, pero también devora empresas que hasta hace poco eran empresas de mucho éxito y muy asentadas en sus mercados de referencia. Pero eso es algo que no nos queda más remedio que hacer. Para hacer esto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues trabajar con la formación. Es la única manera. Hay otro concepto que ahora se ha impuesto, que es el lifelong learning, o sea, el aprendizaje a lo largo de toda la vida profesional, que no queda más remedio que asumir, probablemente de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Hasta ahora normalmente lo que hacíamos era estudiar hasta que teníamos 20 y pocos en la universidad y luego a lo largo de nuestra carrera profesional pues ir tomando actualizaciones de manera periódica. Este modelo probablemente no es tan vigente porque lo que está por llegar es tan relevante que es difícil pensar qué es las capacidades y los conocimientos que nos van a hacer falta para seguir siendo nosotros, a su vez, relevantes para las empresas con las que trabajamos. Está claro que hoy en día es muy difícil pensar que se mantiene un empleo a lo largo de toda una carrera profesional, pues algo parecido ocurre con la formación. La formación va a tener que estar mucho más pegada a las funciones de empleo, a las profesiones, y en esa dirección en la que en el REC también nos ponemos trabajar. Y voy a ir concluyendo porque ya me he pasado del tiempo que tenía previsto. Decía al principio, y lo reitero, yo creo que nosotros tenemos un plan estratégico de desarrollo claramente establecido, pero en los primeros 2 años hemos trabajado más hacia adentro, hacia las cuestiones que hacían que operativamente el registro funcionara bien. Yo creo que ahora toca un trabajo más hacia afuera, hacia las empresas, hacia las instituciones, hacia la sociedad en general. Nosotros tenemos que ir, y estamos empezando a hacerlo, a hacer investigación, a hacer estudios que sean útiles para las empresas, sean útiles para nuestros profesionales. Y hay hoy hay algunos ejemplos de lo que pretendemos avanzar, pero en todos estos temas de financiación, de internacionalización, de funciones no habituales en el ámbito de los profesionales, donde nosotros tenemos que seguir avanzando. También tenemos que promover las alianzas, las colaboraciones con organizaciones de profesionales que tienen objetivos complementarios o iguales a los que nosotros tenemos y, por supuesto, tenemos que trabajar en la promoción con las empresas de la figura del experto contable.
Y ya ahora sí que termino de verdad y me gustaría hacerlo con un mensaje positivo y de reafirmación, porque probablemente en esta descripción de entorno que hemos hecho, que es un poco compleja y que te obliga al cambio, etcétera, pues parece que nosotros a veces podemos perder relevancia. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario. Tenemos que hacer frente a todos esos retos, pero lo que está claro es que hoy en día uno de los factores más relevantes tiene que ver con el análisis y la gestión de datos, y nosotros tenemos ahí una clara oportunidad. Hay habilidades en ese ámbito, en el del análisis y gestión de datos, que son absolutamente naturales a nuestra profesión y que nos posicionan como una pieza esencial del progreso de las empresas. Aún más, la digitalización no va a poder sustituir capacidades personales y sociales que nosotros contamos con ellas y que son críticas en las relaciones de negocio, la capacidad de crear, de resolver problemas e incluso de empatizar en lo personal con los responsables de las empresas con las que trabajamos a lo largo de nuestra carrera profesional. Estas son destrezas que ya tenemos, que junto con unos conocimientos profesionales actualizados y de igual modo también con unos valores éticos que aquí estamos acostumbrados a practicar y que guían nuestra actuación profesional, van a construir una combinación de éxito que nos asegura un porvenir próspero para la profesión de experto contable. Así que muchas gracias a todos y pasamos a la siguiente sesión. Gracias a todos. Gracias. 5 minutos. 10.